este mensaje, como veis en la pantalla, se llama Siguiendo los rastros, y hace un mes aproximadamente tuve la oportunidad de estar compartiendo un mensaje que se llamaba De las obras a la sangre. No sé si alguien se acuerda. Bien, me gusta que Doris siempre está atenta. Los demás, malos alumnos, pero podéis ir a la página de YouTube de la iglesia y escuchar el mensaje, seguro que Dios te va a hablar. Y te hago un breve resumen para meterte en situación de lo que vamos a hablar esta mañana. Hablábamos hace un par de domingos que a lo largo de la palabra Dios estaba revelando una verdad desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y era que el pecado no podía ser cubierto por ninguna obra humana. Y puse algunos ejemplos en ese mensaje: las túnicas que se hicieron Adán y Eva, y cómo Dios dispuso las pieles, la ofrenda de Abel, Abraham, el significado de la Pascua y todos los sacrificios que vimos en ese mensaje. Por eso te invito a que lo escuches, para que luego puedas entrar en el mismo flow. Entonces veo que esa misma sangre que estaba anunciada desde el principio, compartíamos esa semana, que fue representada en una persona, en Jesús. Decíamos también que Jesús no había venido a enseñarnos un mejor camino, sino que Él había venido a convertirse en el sacrificio que Dios ya había dispuesto desde el principio del tiempo. O sea, esto es un breve resumen para los que no estuvieron. Y por eso, algo que siempre digo, hace también un poco más de tiempo: la cruz no fue un accidente. Díselo a quien tienes a tu lado: la cruz no fue un accidente. No fue tampoco una tragedia inesperada. No fue que algunos hombres dispusieron tomar el control y decir, pues vamos a crucificar a Jesús. No, la cruz era un plan eterno para redimirnos a ti y a mí. Y yo no sé, yo estaba ahí cantando todas estas canciones y no nos hemos puesto de acuerdo entre nosotros para hablar. Y veía cómo estaba fluyendo la cosa y decía, hoy Dios quiere hablar de esto, quiere recordarnos, desde Daniela, que ha empezado el servicio, hasta mi padre, que tiene un espíritu muy fuerte de pastor. No puede tener el micro en la mano, se le pega. Pero me lo está pegando a mí, luego me cuesta terminar. Vemos que la cruz es un plan eterno de redención. Y hoy quiero que, siguiendo esa línea de que vimos desde el Génesis y los sacrificios que ya estaba siendo representado Jesús, podamos ver en la pasión de Cristo. Todos conocemos ese concepto, o sea, el proceso de Jesús hasta la cruz, como en cada momento de ese proceso su sangre habla nuestra vida. Toda la Escritura nos está mostrando que su sangre era necesaria, y yo por dentro estoy quebrantado. No sé cuántas veces vamos a tener que parar, pero espero que eso lo pueda transmitir a la iglesia, que tú te puedas ir de este lugar apasionado y con la respuesta que vamos a ver al final. Y el primer lugar donde Jesús empezó a derramar sangre no fue en la cruz. El primer lugar donde Jesús derramó su primera gota de sangre fue en el Getsemaní. Mira que tienes a tu lado el Getsemaní. Para el que no lo sepa, un huerto. En Lucas 22:44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sabemos ahí, como he dicho, que esa primera sangre de Jesús no estaba cayendo en la cruz, que es lo que todos tenemos como concepto. No estaba cayendo quizá delante de Pilato y sus soldados cuando le estaban golpeando. La primera gota de sangre, la primera sangre que fue derramada por ti y por mí, fue en el secreto de un huerto. Fue estando solos. Antes de que Jesús empezara a experimentar ese dolor físico, Jesús estaba experimentando un peso espiritual brutal. Pero brutal no que nosotros no podemos ser capaces de llegar a comprenderlo. Y pensando en esto y en ese lugar, busqué lo que significaba Getsemaní. Muchos quizás ya lo saben, pero bueno, Dios a veces te recuerda cosas y le dan sentido a lo que Él te está hablando. Y Getsemaní significa prensa de aceite. O sea, Jesús, en ese momento donde derramó su primera gota de sangre, estaba siendo prensado. Jesús estaba empezando a ser presionado por el peso de una misión que solo Él era capaz de cumplir. En ese momento vemos a Jesús experimentando una agonía, que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Y para algunos que quizás pueden no darle el sentido que tiene, no era simplemente que tenía miedo a la muerte, que me imagino
que también sentiría esa presión de lo que iba a pasar. Lo que Jesús estaba viendo era algo mucho más profundo. Estaba contemplando esa copa de la ira de Dios sobre su vida. Y no lo podemos traer a comparación con algo que podamos experimentar en nuestra vida. Yo creo que esta semana tuvimos una reunión con ciertas personas y no paraban de hablar de la justicia de Dios, de la justicia de Dios. Y yo estaba callado porque estoy, y ahora vamos a ver, haciendo morir en mí las obras de la carne. Pero me estaba surgiendo y yo no podía, yo callado, hasta que dije, hey, tú no quieres conocer la justicia de Dios en tu vida, no la quieres conocer. Eres hecho justicia en Él, pero tú no quieres conocerla. Porque si tú conocieras su justicia en tu vida, todos aquí estaríamos liquidados. Y esa persona se tuvo que callar, porque es la verdad. Pues Jesús está experimentando la ira de Dios mismo, de todos nosotros, sobre su vida. Y en medio de esa agonía, de ese momento, estamos encontrando, o podemos ver, una de las declaraciones más increíbles, y esto es, aunque veamos más cosas, fundamental que te lo lleves hoy. La declaración que Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y todos conocemos eso y lo podemos cantar, es bonito, pero eso es cada día, llevar tu voluntad a Dios. Y otra cosa magnífica que veo en medio de esto, la caída del hombre comenzó en un huerto. La caída del hombre, cuando Adán cayó, estaba eligiendo su voluntad por encima de la de Dios. Pero mira cómo es mi Padre, que redime las cosas y nos muestra, está lleno de un simbolismo increíble. En Getsemaní, Cristo en otro huerto estaba sometiendo su voluntad a la del Padre. Lo que el hombre rompió en un huerto, Cristo, el postrer Adán, en otro estaba redimiéndolo, haciendo la voluntad del Padre. Si lo trajéramos a una comparación, el primer Adán estaría diciendo, yo hago lo que yo quiero, pero nuestro Cristo dijo, haré lo que tú quieras. Haré lo que tú quieras. Todo lo que somos nosotros, la humanidad, caímos por esa desobediencia de esa persona, pero la redención de todos nosotros comenzó por la obediencia de Cristo. Lo que fue destruido por un hombre fue redimido por otro. Muchas veces pensamos que la salvación empezó en la cruz. Cuando Jesús llegó, murió, resucitó, pero la redención verdaderamente comenzó en ese momento. Comenzó antes de que Jesús llegara a cargar la cruz. Comenzó cuando Jesús decidió aceptarla. Ahí empezó nuestra redención. Antes de que Él pudiera derramar cualquier gota de sangre, Él dijo, necesito beber de esta copa, porque es su voluntad. Y la sangre que se derramó en ese huerto nos recuerda que la verdadera redención comienza por rendición. Lo repetiré, la verdadera redención comienza por rendición. Y esto es algo que Dios está tratando en mi vida. Un proceso fuerte y lo estamos compartiendo con los chicos en el discipulado. A lo que nos está llevando Dios a rendir verdaderamente nuestra voluntad y no de palabras. Porque el pecado, y esto lo podrías apuntar, siempre nos empuja hacia la independencia de Dios. Y cuando hablo pecado no hablo solo de obras que todos conocemos, porque la Biblia dice que todo lo que no proviene de la fe es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea, todas esas cosas que pueden venirnos a la cabeza están hablando de una independencia de Dios. Pero la gracia siempre nos lleva de regreso a la obediencia. Repetiré esto, la gracia siempre nos lleva de regreso a la obediencia. Estas personas con las que hablaba esta semana y hablaban de eso, estaban tratando de que sus obras mostraran esa transformación, esa obediencia, y tenían miedo a expresar y el predicar del amor de Dios, que no estaba hablando yo en ese momento, estaba hablando un joven que se expresó muy bien. Y yo tuve que decir, y es algo que hemos hablado con la gente de discipulado, cuando a ti se te revela la misericordia, desea la santidad. Es que si no, estamos haciendo el poder del amor de Dios igual al nuestro. Es un amor que no tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Si tú te encuentras de frente con esto que estamos hablando, es imposible que no desees la santidad, es imposible que no desees la obediencia. Por eso la pregunta debería ser, ¿me he encontrado yo con Dios?
Me he encontrado yo con Dios y es bueno que nos paremos a pensar. Siempre lo cuento. Me he pasado 24, 23, ya no me acuerdo, tengo muchos hijos ya. 24 años creo dentro de la iglesia. Me sé toda la liturgia, me sé todo lo que se supone que tengo que hacer delante de Dios, pero estaba vacío hasta que yo no me encontré con eso. Nada se produjo en mi vida. Si seguimos adelante, en medio de estos rastros podemos ver su rostro cuando fue golpeado. En Mateo 26, 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofetearon. Bueno, es algo que no es agradable de escuchar, pero después de que Jesús sale del Getsemaní, es llevado ante los líderes religiosos, ante la iglesia, y aquel que había abierto a los ojos a los ciegos, aquel que había hecho milagros, que había limpiado a los leprosos, aquel que había dado de comer a las multitudes, ahora estaba delante de los cristianos, delante de la iglesia, y lo estaban tratando como un criminal. Los mismos labios de Jesús que habían estado anunciando gracia, ahora estaban recibiendo escupitajos. Y te lo cuento así porque es más visible, lo puedes tener en tu cabeza. El rostro, porque dice la Biblia que lo vimos lleno de gracia y de verdad, el rostro que había mostrado la gloria del Padre, ahora estaba siendo golpeado por las manos de hombres. Estaba siendo desfigurado. No sé cuántos vieron hace un par de semanas la cara de Topuria, cómo se le quedó. ¿Amén? Pues hazte una idea. Hazte una idea. No era solamente violencia física. Estaba cargado de humillación, de desprecio, de rechazo. O sea, no les bastó con traer una condena y decir, vale, pues a la cruz y ya está. Ellos querían avergonzarlo, deshonrarlo, que se borrara cualquier tipo de dignidad de su rostro. Todo. Pero esto ya lo había profetizado Isaías unos cuantos años atrás. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Y cuando escuché ese pasaje, lo recordé, digo, wow, ¿qué puedo ver en este pasaje? Que Cristo no solamente cargó nuestros pecados, que lo hizo, y gracias, también cargó con nuestro rechazo. Yes. Cargó con nuestro rechazo. Porque hay muchos que conocen heridas que quizás no fueron producidas por un clavo, por un puñetazo, por un latigazo. Quizás muchos conocen heridas que están causadas por palabras contra tu vida, por abandono, por traición, por desprecio, por personas que se supone que te debieron amar y te terminaron haciendo daño. Quiero decir que dentro de la copa que hablamos del Getsemaní también estaba eso. Ese desprecio estaba dentro de la copa. Por eso Jesús permitió que su rostro fuera golpeado, porque Él estaba tomando sobre sí toda la vergüenza que el pecado había producido en la humanidad. Él lo estaba cargando sobre sí. Y cuando cada uno de nosotros sentimos que no valemos nada, cuando sentimos ese rechazo, cuando estamos arrastrando eso de nuestra vida, ¿sabes lo que te vengo a decir? Y no sé si quizás para todos, pero puede ser para alguien esta mañana. Puedes mirar a Cristo hoy y saber que Él sufrió ese dolor por ti. Puedes dejarlo a la cruz, porque Él lo sufrió por ti, ese mismo dolor. El Rey de Gloria decidió ser despreciado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Amén. Por eso no sabíamos nada, y que se lo quiera creer bien, y el que no, pues ya tiene para hacer conspiración esta tarde en la siesta. Cuando mi padre estaba cantando Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios, me estaba acordando de esto. El Rey de Gloria decidió ser despreciado para que nosotros pudiéramos ser aceptados. Amén. Para que nosotros pudiéramos tener ese acceso y esa identidad. Yes. Si seguimos adelante en el proceso de esa pasión a Jesús, llegó el momento de la corona de espinas. En Mateo 27, 29 dice, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Y me encanta porque meditando en todo esto, los soldados, como le digo yo a mis hijas cuando hablo de alguien así que es un poco especial, digo los frikis esos no sabían que estaban participando de una de las imágenes más increíbles de la historia de la humanidad. Ellos trataron de hacer eso como una burla, porque eres el rey de los judíos. Querían ridiculizarlo, querían que su afirmación fuera puesta en evidencia, por eso hicieron esa corona. Pero detrás de esa burla estaba pasando algo increíble y quiero que prestes atención, porque esas espinas tienen una historia que nos llevan de regreso al huerto.
no aparecieron en la creación original, las espinas. Las espinas aparecen después cuando el hombre cae, cuando Dios declara las consecuencias del pecado del hombre y dice: espinos y cardos te producirán. Y ahora estamos viendo a Jesús con una corona de espinas en su cabeza. Las espinas se convirtieron en una señal visible de maldición sobre todos nosotros, que para muchos hoy en día podría representar el dolor, la frustración, la lucha, esa lucha que no podemos parar, del trabajo, de arrastrar a la familia, la ansiedad, el desgaste. Y yo quiero decirte algo: el sufrimiento que entró por causa del pecado, ahora lo estamos viendo cargado sobre la cabeza de Jesús. Lo que Dios maldijo en el Edén, Cristo estaba cargando esa maldición sobre su cabeza. Y yo no sé si esto te puede sorprender, pero yo cuando lo leía, es increíble. Aquello que nació por causa de la caída terminó siendo clavado en la cabeza del Redentor. Esas gotas de sangre estaban redimiendo la maldición que fue sobre nosotros. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, porque ya fue hecho. Ya fue hecho. Nosotros no arrastramos la maldición de Adán, sí, rendimos nuestra vida a Cristo. Ya fue hecho por nosotros. Y como he dicho antes, los seres humanos hemos vivido durante siglos bajo el peso del pecado. Las mentes atormentadas. Todos luchamos pensamientos oscuros, culpa, condenación, desesperanza. Yo qué sé, se podría hacer una lista de 15 folios. Pero Jesús precisamente nos mostró en ese simbolismo, ese sangrado en su cabeza, en el lugar de los pensamientos, en el lugar de la mente, en el lugar donde ocurren las batallas más profundas. Jesús estaba redimiendo nuestra mente. Hay una mente nueva para los que están en Cristo. Amén. Hay una mente nueva para los que están en Cristo. Jesús no solo vino a perdonar nuestras acciones, nuestros hechos. Jesús vino y no nos hemos puesto de acuerdo. Mi madre estaba orando por renovación mental. Jesús vino a romper cadenas. Vino a vencer la maldición sobre nuestras vidas. Y vino a traer libertad. Hey, si no eres libre, díselo a que tienes a tu lado, es porque no quieres. Pero díselo de verdad. Si no eres libre es porque no quieres. Porque la libertad es el pan de los hijos. La libertad es el pan de los hijos. Si no eres libre es porque no quieres. Y yo he vivido, y se viene al caso, me salgo de la prédica, pero yo he vivido toda mi vida una esclavitud dentro de la iglesia. Y yo cantaba esa canción de "Ya no soy esclavo del temor", y lo he hecho 40 veces, los que me conocen ya se saben esto. Pero yo cantaba esa canción y sí, está chulísima, pero no la vivía. Y ahora cada vez que la canto siento y puedo experimentar esa libertad, porque verdaderamente soy libre. Soy libre. Cristo me hizo libre y quiere hacerte libre a ti también. Amén, aleluya. Número 4, momento, si pasamos de la corona, seguimos leyendo la historia cuando azotaron a Jesús. En Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Antes de que Jesús llegara a la cruz, Jesús fue entregado en medio que no había tenido ya suficiente, sino que también fue entregado a los soldados para que fueran azotados. Y te leo brevemente algunas cosas que me apunté sobre en qué consistía esa flagelación. Era una de las torturas más brutales de la antigüedad. El látigo, algunas veces, muchos habréis escuchado esto, llevaba incrustado unos huesos en forma de gancho, digámoslo así, metal, y cada latigazo que recibía no solo le hacía una marca, sino que desgarraba la carne. Cada golpe estaba abriendo heridas. O sea, quiero que te imagines por un momento cómo quedaría la espalda de Jesús. Y yo me hacía una pregunta pensando en esto: ¿por qué permitió semejante sufrimiento? No, podría haber dicho: vale, hay que morir en la cruz, voy, muero y solucionamos. Todo eso contando que podría haberlo hecho de cualquier otra manera. Pero ¿por qué permitió semejante sufrimiento? ¿Por qué tuvo que recibir esos latigazos? Porque, y algo que entendí, el pecado no solamente condena nuestra alma, también deja heridas profundas en cada uno de nosotros. El pecado deja heridas profundas en cada uno de nosotros. El pecado destruye cuerpos, y lo podemos ver. La gente que lucha con drogas, con alcohol, con un sexo fuera del orden, vemos que destruye cuerpos. Vemos que el pecado destruye relaciones, y lo podemos ver, es evidente. Destruye familias, destruye las emociones y destruye los corazones.
O sea, el pecado no solo es un problema del alma, tiene que ver también con heridas que deja en nosotros. Entonces, todos nosotros, toda la humanidad está marcada por heridas que son visibles. Son heridas visibles, puede ser en tu familia, en tus relaciones, como he dicho, quizá en el cuerpo. Pero Cristo decidió cargar con eso también. Cristo decidió cargar con eso también. Sus heridas hoy, si quisiéramos entenderlas, están hablando de restauración. Están hablando de que hay restauración hoy para nuestras vidas. Si hablamos de ese sufrimiento traído hoy, podemos ver que hay sanidad. ¿Cuánto lo creen? Mi madre solo. Bueno, pues los demás todos al centro de salud mañana, sacarte. Su redención hoy sigue tocando el alma. Hay sanidad para tu alma. Hay mucha gente que se conforma así, vengo a la iglesia, qué bonito, pero su alma está hecha polvo. No, hay sanidad para tu alma. En las mentes, en las emociones, en el cuerpo, en tu familia. Amén. ¿Hasta cuándo vas a estar dejando por perdido tu familia? Por favor, no pierdas tu familia. Y no lo recibas de mi parte, recíbelo de parte de Dios, porque a mí, de una manera u otra, tu familia no me importa tanto, porque no es la mía. Pero entiendo el valor que Dios le da a la familia. Y Dios quiere que tu familia sea restaurada. Amén. Por eso, si se pudiera resumir este punto de una manera, el pecado dejó heridas profundas en toda la humanidad, pero Cristo permitió que su propio cuerpo fuera herido para traer esa restauración a nuestras heridas. Cristo permitió que su cuerpo fuera herido para traer restauración. No sé quién se lo cree en esta mañana, pero me da igual porque yo sí me lo creo. Número 5, las manos traspasadas. En Juan 20:27, Jesús acaba de presentarse resucitado delante de sus discípulos y había uno que era como muchos que están aquí que no se están creyendo lo que estoy hablando, como Tomás. Y Jesús le dijo, mira mis manos. Y hoy Jesús te está diciendo, mira mi sudor, mira mi cara golpeada, mira los azotes, mira mis manos traspasadas, míralo todo. Está diciendo, míralo. Esas manos, si las pudiéramos traer a nosotros, están representando nuestras acciones, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestras obras, que es el problema que hay hoy dentro de la iglesia. Y esto es algo que ya dije en el anterior mensaje, pero lo tuve que volver a poner. El hombre siempre intenta acercarse a Dios a través de lo que puede hacer, a través de lo que puede demostrar. Y lo vemos representado en un montón de ejemplos. Cuando Adán peca, se pone hojas. Cuando Caín trajo su ofrenda, desastre que hizo luego. Y miles de cosas que la religión muestra de ganarse el amor, la salvación, lo que sea, a través de los méritos. Y todo esto está dirigiendo su mirada hacia el mismo problema. Todo eso está demostrando que el hombre sigue intentando salvarse a sí mismo. Yes. Y dile a quien te a tu lado, no puedes. No puedes. No puedes. Y esto no es para alguien que no es cristiano y no lo sabe, esto es para los que están dentro de la iglesia, porque hay gente dentro de la iglesia que aún se cree que él puede hacer algo para salvarse, que él tiene que demostrar algo para salvarse. Pero cuando nosotros llegamos de nuevo a la cruz y vemos sus manos atravesadas por los clavos, las manos que, como he dicho antes, habían tocado a leprosos, habían multiplicado panes, que habían resucitado muertos, ahora estaban traspasadas, estaban heridas. Y esas heridas estaban anunciando algo brutal, y es que la salvación no puede producirse por obras humanas. No se puede. Nadie puede llegar a Dios por su propio mérito. Nadie puede producir suficiente justicia. Yes. Y yo estaba, por eso el otro día estaba controlándome, porque era decir, no, y traes confusión. No es así. Nadie puede pagar su propia deuda, pero ni un poco, No es que uno puede pagar un poquito más que otro, no, nadie puede pagar su propia deuda. Por eso Cristo hizo lo que jamás podríamos hacer. Él terminó la obra perfecta, la obra completa, la obra suficiente. Él lo hizo todo. Y ahora nuestras obras ya no son un intento por ganar nada. Nuestras obras son una respuesta de gratitud por esa salvación que ya fue ganada en nuestro lugar. Yeah. Eso es lo que tenemos que entender. La gente que no lo entiende tiene lucha con esto. Pero también hay que hacer obras. Pero la Biblia dice que la fe sin obras sí. Pero es que no las produces tú. Las produce la vida de Cristo en tu vida. Yes. Si no, siguen siendo tus obras disfrazadas de religión. Y no valen, no le sirven a Dios. Dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificios. Quiero que entiendas que es por mí y no por lo que tú haces. Eso significa ese pasaje.
Número 6. Si traspasaron sus manos, recordamos que traspasaron sus pies. Y los pies representan, y esto lo sabemos, representan el caminar, representan la dirección de nuestra vida, representan el destino hacia donde nosotros quizás podemos dirigirnos o los objetivos que tenemos. Y si de alguna manera se puede resumir cómo nos ha ido hasta hoy en día a nosotros, es que el hombre se alejó de Dios. O sea que su camino es un camino completamente en dirección opuesta al suyo. Desde el Edén, el hombre ha estado caminando en dirección contraria. Ha cogido un camino y ha dicho por este. Pero, bueno, Isaías lo describe de esta manera: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y lo podemos ver a lo largo de las generaciones, que cada uno ha seguido su propio camino, que cada persona ha intentado encontrar su lugar lejos de Dios. Y el resultado, y esto no me lo puede discutir nadie, es el mismo: vacío, esclavitud, confusión, muerte espiritual, qué sé yo, ¿qué más quieres que te diga? Si lo sabes mejor que yo, porque hemos estado todos ahí, y algunos siguen porque se niegan a rendirse a esta verdad. El pecado no solo nos hizo culpables, como he dicho al principio y como hemos venido demostrando en todo lo que he dicho, el pecado nos hizo extraviados. El pecado nos hizo cambiar nuestra brújula de dirección. La humanidad, nosotros quedamos caminando por senderos, dice la Biblia, que parecen correctos, pero que sus finales son finales de muerte. Hay mucha gente que se piensa que no, yo vivo la vida, yo disfruto la vida. Y no estoy hablando de la calle, estoy hablando aquí. Brother, a todo lo que tú le llamas vida es muerte con un poco de ambientador. Es muerte. Y lo dije hace un par de mensajes: necesitas que Jesús te llame por tu nombre y te llame a salir fuera, a resucitar, a conocer su vida. Por eso resulta increíble, después de toda la lista que venimos hablando, que Jesús también sangrara por sus pies. Porque los hombres pensaban, los que estaban clavando a Jesús, que estaban deteniendo su obra, que estaban deteniendo su avance. Pero en realidad Jesús estaba abriendo un nuevo camino. Yes. Jesús estaba marcando de nuevo la dirección al origen. Porque para muchos simplemente es que la cruz acabó con una deuda y ya está. No. Mira que te se ha dado, la cruz abrió una puerta. La cruz abrió una puerta. La Biblia dice que Jesús inauguró para nosotros un camino nuevo y vivo hacia la presencia de Dios. Esos pies traspasados estaban marcando ese camino. Ahora ya nosotros no caminamos hacia la condenación. Y aquí, cuando lo escribí la primera vez, puse: ahora caminamos hacia la vida. Pero no caminamos hacia la vida, caminamos en la vida. Caminamos en el que es la vida. Estamos caminando en Él. Ya nosotros no seguimos ese camino ancho que nos guía hacia la destrucción. Ahora seguimos al buen pastor, al que marca nuestros pasos. O por lo menos mi invitación esta mañana es que tú puedas seguir al buen pastor. Cada gota que sus pies derramaron está demostrando que Él recorrió el camino de sufrimiento para traer esa reconciliación. Hey, si esto a ti no te emociona, estás muerto por dentro. Estás muerto y necesitas un milagro. Donde antes había una distancia increíble entre Dios y nosotros, ahora hay un acceso, dice la Biblia, libre acceso. Libre acceso. Donde antes había una separación y no era de aquí a mi mujer, ni de aquí a Ariel, no. Donde había una separación, ahora hay comunión. Yes. Y directa, no hay intermediarios entre tú y Dios. Solo Jesús es el camino. Donde antes había muerte, ahora hay vida. Pues se supone que así debería ser. Entonces, y ya voy a terminar, pensaba que me iba a enrollar más. La pregunta es: ¿nosotros hemos puesto nuestra confianza en su sangre? Entonces, no para que me la contestéis, es para que reflexionemos en lo que hemos escuchado. Porque la única verdad es que la misma sangre que fue derramada en cada uno de esos momentos de la pasión, hoy sigue siendo suficiente. Volveré a repetir cómo terminé el mensaje de la última vez. Hoy sigue siendo suficiente. Sigue salvando al pecador, sigue restaurando al quebrantado, sigue levantando al caído, sigue reconciliando al hombre con Dios. Y te digo algo, lo necesitamos. Lo necesitamos. Entonces,
La pregunta es no cuánta historia sabes sobre la cruz, que sé la historia completa, los versículos, los momentos, ¿no? Sino si a ti se te ha revelado la cruz. Si tú has podido experimentar lo que la cruz significa en tu vida. Y para terminar, después de todo esto que acabo de hablar, uno se hace la pregunta y dice, ¿cómo yo puedo transmitir lo que Dios está tratando conmigo? La pregunta sería, ¿qué hago yo ahora? Vale, dale, ¿qué voy a hacer yo con esto ahora? Y yo te quiero decir algo, tienes que tomar la misma decisión que Jesús tomó en el Getsemaní. Tienes que ir al primer paso. Decidir negar tu voluntad. Y negar nuestra voluntad, quizá para los que estamos dentro de la iglesia, que ya llevamos un tiempo que conocemos a Dios, quizá el pecado, nadie quiere rendirse al pecado o lucha contra eso. O sea que uno podría decir, sí, yo niego mi voluntad, pero no es solo el pecado, son a las cosas que tú crees que son el camino correcto. Son a los planes que tú tienes que dices, este es el plan. Eso también hay que llevarlo a la cruz cada mañana. Es decir, Dios, esto es lo que a mí me gusta, esta es la idea que yo tengo, este es mi plan, este es lo que sería increíble, pero lo traigo a la cruz, lo hago morir, porque no quiero que se produzcan mis obras, quiero que sea tu vida en mi vida. Y recolecté 4 pasajes que si hubiera que hacer un cronograma de los pasos a seguir, están aquí. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y este mensaje cuando lo oímos, porque a mí me pasaba, nos pone nerviosos, nos preocupa, nos da miedo, pero es precisamente porque no conocemos a Dios, porque no conocemos su corazón. Si supieras que su voluntad es mejor que la tuya, que lo que Él quiere para ti es mejor, que lo poco que puedas pasar tú, porque a ti ni te van a latigar, ni te van a pegar, bueno, a lo mejor tu mujer si te pasa te da una guanta, pero a ti no te van a hacer nada de eso. Todo lo que puedas vivir tiene propósito en tu vida. Dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Por eso deja de resistir con Dios, de luchar. Sí, te entrego mis pecados, está genial, Dios te los perdona, pero Jesús esta mañana está diciendo, quiero tu vida, quiero tu vida, porque lo vuelvo a repetir, no tenemos nada que valga, y esto, si te duele, es bueno, no tenemos nada que valga, lo tenemos todo por basura con fin de ganar a Cristo, que su vida pueda ser mostrada en nosotros. Este es el primer paso, negarse a uno mismo si verdaderamente queremos seguir a Jesús. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. O sea, Pablo lo había entendido. Pablo está diciendo, hey, yo no quiero más por mis méritos, yo no quiero más seguir un poco, sí, Señor, y esto me lo guardo para mí porque esto me parece que yo lo controlo bien. No, Pablo había dicho, ya no vivo yo, hey, se acabó, ya está, no quiero nada, dice, y lo que tenga que vivir en la carne, lo voy a vivir a través en lo que Él ha hecho por mí, en la vida que Él produce en mí. En Romanos 6:5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. O sea, si tú decides llevar a seguir los pasos que estamos hablando, el pecado no tiene poder sobre tu vida. Tú puedes vencer el pecado, tú puedes vencer las tentaciones. Como se podría decir en el mundial, sí se puede. Dice al que tienes a otro, sí se puede. No hay poder, el poder no tiene pecado sobre tu vida. La pregunta es, si solo conocemos a Jesús, conocemos su cruz, conocemos lo bueno que es, o verdaderamente estamos dispuestos a que nuestra vida sea puesta en la cruz y que pueda ser la suya producida en nosotros. Nosotros ya no somos esclavos del pecado, sigue el pasaje, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo sabemos que también viviremos con Él. ¿Por qué no vences el pecado? Porque no quieres morir. Pero esto no va de esforzarse para decir, Dios, no voy a pecar, no, esto va a decir, Dios, y si Dios lo sabe mejor que tú. A veces nos escondemos para orar y le decoramos las oraciones para que Dios no se avergüence de nosotros. Y Dios estará diciendo, Dios, qué pandilla de cazurros. Si yo sé lo que deseas y aún lo que vas a hacer, Dios quiere que nos presentemos y digamos, hey, Dios, me apetece esto. Tengo este deseo, pero lo quiero traer a la cruz. Yo no puedo. Quiero que tu vida transforme la mía. Yo quiero morir a mis deseos, a mis pasiones. Y en Romanos 8:2 dice, cuando uno experimenta todo esto, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo.
Pero te dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, o sea, no es tu vida, es la suya, me ha librado de la ley del pecado. Y mi anhelo es que muchos pudieran expresar esto hoy. La ley de la vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, todos nuestros anhelos desde nosotros mismos de transformar esas cosas en nuestra vida, son imposibles, por cuanto somos débiles por la carne. Pero Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, Aleluya. ya terminamos. Me gustaría que te pusieras de pie, porque quiero hacer algo. La anterior vez hicimos un pequeño llamado, pero no para orar, porque esto al final no es de que yo o cualquier otro ora por ti y te da un momento bonito y ya está, ¿no? Esto es que tú mañana decidas levantarte y decir, hey, que tengo que pasar por la cruz esta mañana, voy a pasar por la cruz, pero no como un acto como los que quieren mostrarle algo a Dios y se van de rodillas de aquí a Barcelona, no así, sino porque dices, hey, que la voluntad de Dios para mi vida hoy es mejor que la mía, me paso por la cruz a matar mis deseos, porque Él algo quiere hacer en mi vida, su voluntad quiere mostrarse en mi vida, su vida quiere ser expresada a través de nosotros, o podemos tomar la decisión hoy de seguir mostrando nuestra vida, mostrando nuestra naturaleza. Y te quiero decir algo, dice la Biblia, manifiestas son las obras de la carne, y todos conocemos las primeras, que habla de fornicación, adulterio, pero a la mayoría de gente se le olvida las siguientes: ira, disensión, rebeldía, herejías, pleitos, todo lo que es. Eso se nos olvida. O sea, si tú puedes decir, tú te lees los 3 primeros y dices, bueno, yo no adultero, yo no fornico, y ni lucho con la lascivia, entonces yo no tengo ese problema, no. Si sigues luchando con la ira, si sigues luchando con los pleitos, si sigues sintiendo envidia, quiere decirte que aún queda por matar, aún hay que entregar, aún hay que llevar a la cruz, para que la vida de Cristo sea manifiesta en nosotros. Dice, las obras de la carne, y luego dice, más el fruto del Espíritu. Las obras son la muestra de la carne, que están produciendo eso. Ahora el Espíritu produce frutos. El Espíritu produce frutos, y esto no niega que luego lleguen obras, pero son producidas por el Espíritu. O sea, nosotros tratamos o llegamos a la conclusión de acabar en obras que son lo que son, pero el Espíritu produce en nosotros amor, gozo, paz. O sea, es el remedio a todo lo que nosotros estamos produciendo. Por eso, hoy la invitación es: acércate a la cruz. Y sin miedo, no tengas miedo a morir, no tengas miedo a morir, pero porque conoces que su voluntad es mejor que la tuya, conoces que su voluntad es perfecta y agradable. Y esto puede quedarse en tu corazón como un mensaje bonito, decir, hey, qué bonito es Dani, qué recuerdos de la pasión de Cristo, muy bonito. O hoy puede ser un momento que determine tu vida y decir, decido acercarme cada día a la cruz. Y es algo que Dios está tratando en mi vida. En otro tiempo lo escuchaba, lo trataba de vivir y producía rechazo en mi vida. Cuando tú conoces el corazón de Dios, conoces su amor, entiendes su gracia, entiendes cada una de las cosas que Él hizo por ti, no tienes miedo de acercarte, porque hay belleza en lo que Él ha hecho por ti. Y en esa muerte que hoy se tiene que producir en tu vida hay belleza. Hay belleza. Por eso, inclina tu rostro y, si siempre lo digo, no esperes que yo ore y te guíe en una oración. No hay una guía para hablar con Dios. Simplemente dispón tu corazón y toma la decisión en este día de acercarte a la cruz. Decide morir y negarte a ti mismo. Y no con pena de, ay, qué lástima, voy a echar de menos estas cosas de Daniel antiguo. No, sino con el deseo y el anhelo de decir, wow, ¿qué Cristo va a formar en mí? ¿Cómo Cristo se va a mostrar en mi vida? No echo de menos, ay, qué lástima, voy a tener que dejar esto, Dios. Eso es lo que hace la religión. Gente dentro de la iglesia reprimida, diciendo, sí soy un cristiano, pero por dentro está, ay, cómo echo de menos hacer esto o lo otro. Hoy el Padre te pide, deja lo que tengas que dejar. Y sin miedo al futuro,
Él tiene, dice, si os dio a su Hijo, ¿cómo no proveerá con Él todas las demás cosas? Si es una relación, entrégasela a Dios. Si tú sabes que no es donde tienes que estar, entrégasela a Dios. Dios no te va a dejar peor. Dios tiene algo mejor para tu vida y no es un mensaje bonito, es la verdad. Por eso tomémonos 5 minutos. Aquí no sé si pueden poner una canción de fondo para que no nos distraigamos y que cada uno pueda tomar 5 minutos. Y que no sea de aquí de la iglesia, que hoy sea el inicio de lo que mañana vas a implementar en tu vida. Decidir ir a la cruz todos los días. Decidir cada día ver lo maravilloso de su sangre, lo maravilloso de estar juntamente crucificado con Cristo y que ya no tengamos que vivir nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ya no vas a tener nunca más que cargar con las cosas que cargas hoy, porque Él las llevó cargadas por ti en la cruz. Así que 5 minutos, si pueden apagar la luz, aprovecha este tiempo. Yo estaba ahí en mi batería y estaba quebrantado, diciendo: Dios, yo no quiero nada, no quiero ni lo que me puedes dar, te quiero a ti, te quiero a ti, te quiero a ti, porque nada tiene sentido si tú no estás.